Buenas noches, estimados, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de ETAPS, la primera clase de ETAPS, ¿ya? Eh, no sé si tienen dudas con respecto a la memoria, ¿ya? Vamos a dedicarle unos minutitos a las dudas y consultas que pudieran tener con respecto a la memoria de SAP, ¿ya? Recuerden que ya tenemos todo, ¿cierto? En cuanto a lo que tiene que ser SAP 2000, ¿ya? Entonces, en esta etapa, ¿cierto? Nosotros ya vamos a iniciar con software ETAPS, en este caso la versión 18. ¿Ya? Eh, Pueden tener, ¿cierto? Otras versiones que nosotros habíamos mencionado, ¿ya? Entonces, no se preocupen si tienen las otras versiones porque igual es compatible, ¿ya? Todos tienen el ETAPS instalado. ¿Hay alguien de aquí que no lo tenga o que no lo haya podido instalar? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Ya? ¿Todos lo tienen? ¿El ETAPS? ¿Ya? Pues voy a asumir que sí, ¿ya? Porque esta es la primera sesión, ¿cierto? Nosotros habíamos quedado en la clase pasada que esta iba a ser la primera sesión, ¿cierto? De ETAPS, ¿ya? En cuanto a lo que respecta, ¿cierto? Del curso del diplomado, recuerden, ¿cierto? Nosotros estamos en un diplomado de SAP 2000 y de ETAPS, ¿ya? Ya hemos visto entonces la parte de SAP, ¿cierto? Nosotros hemos visto una estructura de acero eh, muy compleja, ¿cierto? Con varios perfiles. Ya hemos visto cómo hacer el diseño, cómo ver el tipo de factor de utilización, ¿cierto? Hemos visto el diseño sísmico, hemos visto los tipos de perfiles, todo lo que tiene que ver con respecto al diseño de acero, ¿cierto? En un software bien parecido, ¿ya? El entorno, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? En este software, ¿ya? Es bien parecido al SAP 2000, ¿ya? Eso es porque el mismo diseñador, o sea, la misma empresa, ¿cierto? Que diseña SAP, es la misma que diseña ETAPS, es el CCI, ¿ya? Es una marca de desarrollo de software, ¿cierto? Que está en España, ¿ya? Entonces se dedica al diseño de software, ¿cierto? Para, en este caso, hacer diseño estructural y ver otro tipo, ¿cierto? De diseño en el caso de ingeniería, ¿ya? ¿Cierto? Entonces aquí aparecen algunos softwares, ¿ya? Para que ustedes los puedan ver al inicio de ETAPS, ¿ya? En este caso aparece el CCI Revit, ¿ya? Es la compatibilidad para exportar ya entre Autodesk y hacer la conexión, ¿ya? Esto es nuevo, miren, es del 2024 ya, este es el nuevo software, ¿ya? Entonces aquí aparecen las novedades, ¿ya? Y tenemos el ETAPS, el 21, que es la última versión. Ya en este caso yo tengo la 18. No hay muchos cambios, en realidad yo la tengo en mi otro computador. Ya, de hecho utilizo la ETAPS 21. Si alguien tiene dudas, ¿cierto? Con respecto a eso, igual consultan nomás. ¿Ya? También está el Safe, ¿ya? Es el otro software que habíamos hablado, ¿cierto? En otras clases, que era el software en este caso. ¿Ya? Buenas noches, Osvaldo. Sí, bienvenidos. ¿Ya? Ahí tienen ¿ya? Mientras se van uniendo todos, ¿cierto? El Safe, ¿cierto? Habíamos hablado nosotros que teníamos un software de diseño que era para fundaciones, ¿ya? En este caso es el Safe, ¿ya? Aquí se hace todo el diseño de fundaciones, de pilotes, todo lo que tiene que ver con conexiones a suelo, ¿ya? Eh, También tenemos el SAP, ¿cierto? El SAP 2000 ya está la versión 25, ¿ya? Esta es la última versión que ya salió del SAP 2000, ¿ya? Entonces tiene actualizaciones, ahí nos dice que tiene nuevas actualizaciones con respecto a las diferentes normas, ¿ya? De Steel Frame Design, ¿ya? Entonces aquí importante informarse, ¿cierto? Con respecto a lo que está pasando en el mundo del software de ingeniería, ¿ya? También tenemos el CCI Bridge, especialmente para puentes, ¿cierto? Pero en SAP 2000 nosotros también podemos hacer puentes, ¿ya? Son softwares más dedicados que otra cosa, ¿ya? También tenemos el Perform 3D, el Safe, ¿cierto? En otra versión más antigua, el 21, el CC Plant, ¿ya? El SAP 2000, la versión antigua.
y así, ¿ya? Entonces ahí tenemos todos los softwares que hace esta empresa, ¿ya? Y los más importantes, ¿cierto? Son ETAPS y SAP 2000, ¿ya? Bien, entonces vamos a iniciar, ¿cierto? Con ETAPS, ¿ya? Este es el proyecto que nosotros vamos a hacer en este caso, ¿ya? Así que vamos a iniciar ya con el proyecto, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿ya? A ver, déjenme ver si este es el plano correcto, ¿ya? Sí, este me parece que es, ¿ya? Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer en ETAPS, ¿ya? Estamos entre dos modelos, ¿ya? Este es uno, que son departamentos, ¿ya? En este caso, es un departamento, eh, aquí vamos a verlo. Tenemos los planos de arquitectura, déjenme ver para mostrárselos. O si no, de plano, la próxima yo se los muestro en imagen, ¿ya? Está un poco lento el AutoCAD. ¿Ya? Entonces este sería el proyecto que nosotros vamos a hacer en ETAPS, ¿ya? Es un departamento de 3 pisos, voy a ir a la elevación directamente, ¿ya? Son departamentos de 3 niveles, ¿ya? Que tienen una escalera que es externa de acero, ¿ya? Esta escalera, ¿cierto? Nosotros que vemos ahí es hecha completamente de acero, losa de hormigón, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el tema, ¿cierto? De diseño, de hormigón, ¿ya? En este caso de concreto armado. Entonces nosotros vamos a ver todo este diseño, ¿ya? El sistema de muros es sistema de muros de corte, ¿ya? Este es uno de los casos que vamos a ver. Probablemente vamos a ver, ¿ya? Otro caso que es de marcos rígidos, ¿ya? Todos conocen eso, el tema de marcos rígidos y el tema de, ¿cómo se llama? De muros de corte, ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez? Muros de corte y marcos rígidos, ¿ya? Esos son los dos casos que vamos a ver. Muros de corte y más marcos rígidos, ¿ya? Entonces, importante, ¿cierto? Ver esto, ¿ya? Y vamos a empezar a hacer una introducción al ETAPS, ¿ya? Vamos a empezar a hacer la introducción. Entonces, para iniciar, ya me tengo que ir a la parte de New Model, ¿ya? A la parte de New Model, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio práctico para empezar a soltar la mano, ¿ya? En el caso de ETAPS. ¿Ya? Entonces tenemos esta ventanita que se nos abre, ¿ya? Tenemos las tres opciones para iniciar un nuevo modelo en ETAPS, ¿ya? Uno de ellos es usar las configuraciones que nosotros le vamos a dar, ¿ya? Y ese es el modelo que nosotros tenemos que utilizar, ¿ya? Importante que veamos esta opción, ¿cierto? Que es la más importante quizás para personalizar, ¿cierto? En este caso, los departamentos de concreto armado, ¿ya? Estos planos se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp para que todos los tengan, ¿ya? Porque este va a ser el nuevo proyecto, ¿cierto? Que nosotros vamos a ejecutar en ETAPS 18, ¿ya? También tenemos, ¿cierto? Si tienen dudas con respecto a la memoria de SAP 2000, tenemos 3 semanas, ¿ya? 3 semanas para terminar y enviar a este correo, ¿ya? Para los que no estuvieron en la clase pasada, la memoria se envía a ese correo, ¿ya? La entrega se hace a ese correo, la entrega final, ¿ya? Es mi correo personal, así que los voy a estar recibiendo y voy a empezar a revisarlos, ¿ya? Si alguien ya la tiene lista, la puede enviar nomás, ¿ya? Entonces, siguiendo con ETAPS, vamos a ver el tema de las unidades, ya lo vamos a dejar en sistema internacional métrico. Eh, el steel lo vamos a dejar con la ISC 14, ya, en este caso, o lo vamos a dejar con el ISC 15M, ya, que es la más, la última que tiene la versión, ya, con todas las actualizaciones de la norma. El Steel Design Code ya lo vamos a ocupar el ISC 360 del 2016, ¿ya?
Ese es la norma que vamos a usar en diseño de acero. Y en el concreto vamos a usar la norma ACI 318 del 2014. ¿Ya? Entonces, cierto, lo primero que estoy definiendo en este modelo es con qué normas y sistema métrico voy a empezar a trabajar el modelo. ¿Ya? El modelo lo voy a trabajar en sistema internacional, cierto, kilogramos, metros y segundos. ¿Ya? Lo que acabamos de mencionar, la normativa para el acero, las dos que acabo de mencionar y la normativa del concreto. ¿Ya? Eso es lo que estamos configurando ahora. Entonces hago clic en OK. ¿Ya? Si tienen dudas, preguntan nomás. ¿Ya? Entonces se me va a abrir esta pantallita. ¿Ya? Se me va a abrir esta pantallita donde yo voy a tener, ¿cierto? Para crear desde cero, ¿ya? Una forma de grillas. ¿Ya? Esto a ver si lo podemos ver un poquito en clases teóricas. ¿Ya? Tenía preparado un taller aquí, listo para hacer la introducción, ¿cierto? A lo que es Setups, ¿ya? Y darles la bienvenida, ¿cierto? Al diseño sísmico, en este caso de hormigón armado, ¿ya? Entonces, el hormigón armado, ¿cierto? Tenemos diseño de elementos sismo resistentes de la estructura, ¿ya? Tenemos los elementos, como les decía. Déjenme ver si puedo abrir mi pizarrita antes de iniciar con esto, ¿ya? Para explicar un poco, ¿ya? Que es importante igual entender estos temas, ¿ya? Porque el diseño, ¿cierto?, va más allá y tenemos un diseño sísmico, ¿ya? Tenemos un diseño que va más allá del tema, ¿ya? Va más allá, eh, va más allá, ¿cierto?, del tema de usar el software, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Nosotros tenemos, ¿cierto?, diferentes estructuras. Aquí, como ven, estas estructuras son de ETAPS, ¿ya? ETAPS. Todo esto está sacado del ETAPS, ¿ya? El entorno, si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, nosotros en ETAPS es un software muy poderoso que puede diseñar estructuras ya sea de múltiples niveles, ¿ya? Múltiples niveles, ¿ya? Estoy haciendo la introducción, ¿cierto?, a lo que es ETAPS y el diseño en concreto armado. Múltiples niveles, ¿ya? Múltiples niveles de pisos, ¿cierto? De pisos y losas, ¿ya? Porque aquí tenemos stories, ya no son alturas, ¿cierto? Nosotros en SAP teníamos alturas simples, ¿ya? Altura 1, ¿cierto? Altura 2 y altura I, ¿ya? En este caso, en ETAPS tenemos stories, a lo que se llama como pisos, ¿ya? Los stories son niveles, ¿ya? Que correspondería, por ejemplo, un story 1 correspondería al nivel 1 que se encuentra en el edificio, ¿ya? Ese sería mi nivel de piso 1, ¿ya? Entonces tenemos diferentes stories, a lo que vamos a llamar stories son los niveles, ¿ya? Stories son igual a niveles, ¿ya? Lo que nosotros manejábamos en SAP 2000, ¿ya? En SAP. Entonces, en el tema de ETAPS, ¿cierto? Voy a tener muros de hormigón armado, ¿ya? Muros de hormigón armado, columnas, vigas, losas y fundaciones, ¿ya? Todo esto se hace en el entorno de Safe, por si acaso, este diseño de fundaciones, ¿ya? Todo este diseño se hace en Safe. Nosotros lo que vamos a diseñar, ¿cierto? Va a ser de la altura inicial para arriba, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer en estas nuevas clases de etapas, ¿ya? Nosotros vamos a diseñar del nivel 0 para arriba, ¿ya? Pero obviamente, ¿cierto? Siempre vamos a respetar que la simulación de apoyos empotrados, ¿ya? Que son lo que simula, ¿cierto? Al final, un apoyo empotrado no es más que una fundación, ¿ya? Una fundación ya sea de rígida, ¿cierto? Una fundación de hormigón armado, ¿ya? Rígida, que me toma el software, ¿ya? Estoy haciendo, ¿cierto? Explicando desde cero todo lo que tiene, lo que va a ser importante para nosotros, ¿cierto? En este caso, para las siguientes clases que vamos a ver, ¿cierto? Etapas, ¿ya? Entonces, eso muy importante a tenerlo en cuenta
para entender ya la filosofía de diseño de ETAPS. Como ven, cierto, este edificio se ha simulado, se hace el diseño sísmico, ya, que es más avanzado, cierto, que el diseño normal, es el diseño final, ya, diseño final de una estructura, cierto. Tenemos el diseño final de una estructura que es el diseño sísmico, ¿ya? Nosotros vamos a ver tres tipos de diseño sísmico, ¿ya? Para el tema de ETAPS que van a ser muy importantes, ¿ya? Esto lo vamos a entender, capaz que se vaya entendiendo a medida que avancen las clases, ¿ya? Yo espero que se vaya entendiendo a medida que avancemos las clases, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cierto? Tres formas ya de hacer el diseño sísmico que las vamos a ver en las siguientes clases, ya no me quiero adelantar mucho. Entonces, eso sería en cuanto a ETAPS, ya. También vamos a tener lo mismo que en SAP, ya. Tenemos solicitaciones que van a ser cargas sísmicas, ya, gravitacionales, de nieve, como hemos visto, de viento, que lo hemos visto en SAP, ¿cierto? Sobrecargas de uso, cargas permanentes, ya, también. Y también vamos a aplicar las normativas de diseño, ¿ya? Eh, correspondientes, ¿cierto? Al lugar en que nos encontramos, en este caso la normativa de aquí, y también vamos a ver la normativa de allá, ¿ya? De lo que viene siendo la normativa sísmica, ¿ya? De Guatemala. Entonces tenemos la aceleración, ¿cierto? Y el tiempo, un espectro de respuesta, no sé si alguien lo ha visto en diseño sísmico. Esto es lo que hace una simulación, ¿cierto? De un sismo a mi estructura, ¿ya? Esto simula un sismo, ¿cierto? A esta estructura y lo vamos a ver, esto ya es muy avanzado, o sea, más avanzado, perdón, y lo vamos a ver las siguientes clases, ¿ya? Así que hay que tener un poquito de paciencia y lo vamos a ir, se va a ir entendiendo de a poco, ¿ya? Bien, entonces la filosofía de diseño, ya recuerden que va a ser respecto a lo que dice la norma, ¿ya? Y al sistema estructural considerado. Por ejemplo, ¿ya? Nosotros tenemos sistema de muros, ¿ya? De muros de corte, lo que yo les mencionaba, el proyecto que les estaba mostrando, y el sistema de marcos rígidos, ¿ya? El sistema de marcos rígidos, que es la estructura, ¿cierto?, de concreto de toda la vida, que se hace columna, viga, ¿ya? Esta es la columna, ¿cierto? Y aquí construyo mis siguientes niveles, ¿cierto? Entonces así voy ampliando, ¿cierto? Viviendas con columnas de hormigón, ¿cierto? Aquí tengo la fundación, ¿ya? Entonces eso corresponde a marcos rígidos, ¿ya? Que es una de las formas de diseño del sistema estructural. Otro sistema estructural es el sistema de muros, ¿ya? El sistema de muros lo que hace, ¿cierto? Es al contrario, ocupa muros de corte, ya que son muros rígidos con mallas, ¿cierto? Mallas armadas de acero, ¿ya? Mallas armadas de acero, ¿ya? Entonces tenemos dos sistemas de diseño estructural, ¿ya? En este caso para el concreto armado. Son esas dos, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende todo? Sí, ¿no? ¿Se va entendiendo? Si tienen dudas, levantan la manito nomás y yo les respondo, ¿ya? Eh, ¿ya? Si no se escucha bien, igual me dicen nomás, ¿ya? Ahí, ¿ya? Bien, entonces, ¿cierto? Estamos en eso. Y importante ver también este tema de teoría, ya antes de iniciar con ETAPS, ¿cierto? Nosotros vamos a iniciar bien con ETAPS, así que tienen que estar muy atentos en esta parte, ¿ya? Bien, entonces el principio de diseño básico, ¿ya? De lo que dice la normativa, el principio de diseño hipótesis básica, ¿ya? De lo que dice la normativa ACI 318, ya independientemente de el año, ya independientemente del año o del 14 para arriba, ya que es lo válido que se ocupa para el diseño, ¿cierto?
esta norma, ¿cierto?, se aplica en conjunto con las normas específicas para cada material, ¿cierto?, enumeradas según lo que diga la norma local. Ya también hay normas que rigen al acero y al concreto, ¿cierto?, de forma local. ¿Ya? Entonces hay que ver qué especificaciones también nos dice lo que dice la normativa local. ¿No? Bien, pero eso se basa en la filosofía de diseño que nos dicta la ASI. ¿Ya? La filosofía de diseño entonces es hacer que resistan sin daños de movimientos sísmicos, ¿ya?, de intensidad moderada. Los daños, ¿cierto?, que se ocurran en una estructura de concreto armado deben ser limitadas en elementos no estructurales durante sismos de mediana intensidad. ¿Ya? Entonces, aunque presenten daño, ¿cierto?, debemos hacer que eviten el colapso, ¿cierto?, durante sismos de intensidad excepcionalmente severas. ¿Ya? ¿Cómo se logra eso? ¿Cierto? La filosofía de diseño del código, ¿cierto?, que han diseñado ingenieros estructurales, ¿cierto?, a lo largo de muchos años y experimentos, que es la ACI 318. ¿Ya? Es un libro, ¿cierto?, que está dedicado con 400 páginas, si no me equivoco, al diseño de concreto armado. ¿Ya? Este es el padre, ¿cierto?, del concreto armado, y su filosofía de diseño se basa en esta fórmula. ¿Ya? Importante que se entienda eso. Perdón. ¿Ya? Importante que se entienda que se basa en esa fórmula. Que lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es estimar la resistencia de cada elemento, ¿ya? Una resistencia nominal que obtenemos, ¿cierto?, los que han tenido clases de diseño, ¿cierto?, en la universidad tal vez o en cursos exteriores, ¿cierto? Nosotros entendemos que esta resistencia nominal de diseño tiene que ser mayor o igual a la resistencia última de la estructura, ¿ya?, de cada perfil, del elemento en este caso. ¿Ya? Entonces esa es la filosofía de diseño que tiene la ACI 318. Entonces lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es estimar solicitaciones manual o de modelo numérico, en este caso, ¿ya?, y hacemos una estimación de cada elemento, lo que va a resistir, y aplicamos esa filosofía de diseño a nuestra estructura. ¿Ya? Entonces lo que hago es obtener una resistencia nominal y tiene que ser superior a la resistencia última de diseño. ¿Ya? Tenemos también una introducción ya que vamos a hacer. Entonces el flujo de diseño va a estar el diseño sísmico, ya que es el padre de todo, que lo va a hacer. Va a estar guiado por una resistencia de elementos estructurales, ya, una resistencia nominal que tenemos que obtener con las cargas de diseño LRFD, ya, que nosotros añadimos, ¿cierto? Todo esto va de la mano, y la aplicación de normativas. ¿Ya? Entonces, en cuanto a cuantías, separaciones, ¿cierto?, lo que diga de dimensiones, ¿ya?, para el diseño final, y eso es lo que nos guía a un cumplimiento de diseño estructural en resistencia. ¿Ya? Es lo más importante. Entonces, todo esto, ¿cierto?, que estamos explicando nos guía a cumplir lo que dicta la norma y hacer un diseño limpio. ¿Ya? Un diseño que cumpla con las características de resistencia. También, ¿cierto? Eso es lo más importante en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? ¿Cómo vemos la resistencia de elementos estructurales? ¿Cierto? Todos hemos tenido cursos de hormigón en la universidad, cursos de acero, ¿cierto?, donde tenemos métodos para estimar resistencia de elementos de distinta materialidad. ¿Ya? ¿Cierto? Se estima la resistencia mediante vigas de flexión y corte, ¿ya? Y tenemos un listado muy importante para entender lo que significa la filosofía de diseño, ¿cierto? Y quizás es lo más importante, ¿ya? Ahí, como que se me quedó pegada la pantalla. Me avisan nomás si se queda pegada la pantalla, ¿ya? Voy a volver a compartir porque a veces se queda como lento, ¿ya? Bien, ahí se ve. Ahí está. ¿Ya? Entonces, siguiendo, ¿cierto?, con esta filosofía de diseño que nosotros estamos viendo, ¿ya? A ver, ¿ya? Tenemos entonces un método, ¿cierto?, para entender la resistencia de los elementos estructurales. En este caso de las vigas se hace el diseño por flexión y corte, ¿ya? El diseño de losas también se hace por flexión y corte, ¿ya? Para hacer
ejemplos de resistencia, ¿cierto? Y los estados límites, o sea, para entender cuánto me resiste un elemento estructural, ¿no? Tengo después los muros que se van a diseñar a flexo-compresión y a axial, ¿ya? A diseño, perdón, a esfuerzo axial, ¿ya? Y las fundaciones, que son el número 4, se diseñan, ¿cierto?, por perfiles de acero, afluencia, pandeo torsional, pandeo local y, ¿cierto?, el área que, los asentamientos que ocurren en mi fundación, ¿ya? Entonces esa es la filosofía de diseño que se ocupa para el concreto armado, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, una conexión de losas y de vigas, ¿ya? Eh, También tenemos un diagrama, que esto es el momento, ¿cierto?, máximo. Todos hemos visto este diagrama, ¿ya? Con la carga axial, ¿ya? Entonces aquí vemos una fórmula, ¿cierto?, el momento nominal y el corte estimado, ¿ya? Todo esto se obtiene de ETABS, por si acaso, ¿ya? Nosotros lo estamos viendo de forma teórica, pero se obtiene de ETABS, ¿ya? Entonces, esa sería como la parte teórica, ¿ya? Importante que se entienda eso, estimados, porque nosotros tenemos que entender la filosofía de diseño, ¿ya? Esto lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase ya, para avanzar un poquito hoy en ETABS, que es que me interesa que veamos, ¿ya? Entonces, esa sería la parte ya que hay que entender antes de iniciar, ¿cierto?, con el diseño concreto, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar a crear nuestro primer modelo, ¿ya? Vamos a pasar a crear nuestro primer modelo. Como les decía, es cierto, en un nuevo modelo hago clic, selecciono el sistema métrico internacional, selecciono la normativa de acero, la 36016, el ACI 31814, ¿ya? Ahí tómenle una foto, o los que me sigan con el software, ¿ya? Esos son los pasos. Hago clic en OK. Ya se va a abrir esta ventanita. Lo que les explicaba de los pisos, ¿ya? También tenemos grillas aquí en ETABS, ¿ya? Nosotros tenemos el tema de grillas, al igual que en SAP 2000, ¿ya? La diferencia aquí, ¿cierto?, es que se divide en pisos stories, ya, el tema de los niveles, así que vamos a verlo detalladamente, ¿ya? Entonces tengo una dirección, ¿cierto? Aquí le puedo crear eh, un sistema de grillas que yo quiero definir, ¿cierto?, por defecto, o, ¿cierto?, nosotros customizar, ¿cierto?, y personalizar el sistema de grilla que voy a crear, ¿ya? Entonces le voy a dar a clic ahí para customizar, ¿cierto?, el tema de las grillas y el tema de la story data también, ¿ya? Esta es la forma rápida, ¿cierto?, de crear. También tengo otras opciones para hacer ya directamente de una fundación o crear de espacios definidos, ¿ya? Entonces le voy a dar clic ahí y voy a iniciar el modelo en blanco, ¿ya? Selecciono y hago clic en OK, ¿ya? Bien, entonces, importante, ¿cierto?, que se entienda todo esto que acabamos de mencionar en el tema teórico, ¿ya? Bien, entonces tenemos, ¿cierto? Se abre esta pantalla y nosotros tenemos las dos vistas de ETABS, en lo que nos da la vista en 3D. Importante que les aparezca esto, ¿ya? Algunos compañeros no les aparecía, ¿cierto?, en SAP, perdón, y es importante que les aparezca los ejes, ¿ya? Porque aquí igual nosotros vamos a ver el tema de ejes locales y ejes globales. Todo lo que hemos aprendido se sigue aplicando aquí, ¿ya? Entonces no olvidarse, ¿cierto? Todo lo que hemos hecho en SAP se aplica aquí en ETABS, es bastante parecido, ¿ya? Entonces voy a crear nuestras primeras estructuras, ¿ya? Entonces hago clic derecho, ¿cierto? Voy a seleccionar clic derecho en Edit Grid Data, ¿ya? Me voy, ¿cierto?, a Modify and Show Grid Data. Le voy a poner sistema 1, ¿ya? Sistema 1 de grilla 1, sistema 1, ¿ya?
Entonces, tengo, es cierto, me aparece al igual que en SAP, ya me aparecen los ejes en X y los ejes en Y, ya. Es lo mismo que en SAP 2000, lo que hemos visto, ya. Entonces, voy a definir, cierto, aquí le tengo que poner el story, lo que les había mencionado que los stories son los pisos, ya. Lo voy a seleccionar en user specify. Entonces, voy a seleccionar yo el default mejor, ya, porque vamos a personalizarlo mejor. Y vamos a crear a empezar a meter mano, ya. Vamos a empezar a meter mano al sistema de grillas y vamos a crear un sistema cualquiera, ya. Voy a seleccionar añadir, ¿cierto? Añadir. Y se van creando diferentes ejes, ¿ya? Entonces le voy a poner al eje Y con letras, al eje Y le voy a poner A, B, C y le vamos a poner a 5 metros, ¿ya? Vamos a empezar a colocar a 5 y a 10 metros, ¿ya? Entonces ahí tenemos hasta 15 metros, ¿ya? Y si tienen dudas o si voy muy rápido, me dicen nomás, ¿ya? Entonces, cierto, como esta introducción que estamos haciendo a ETAPS, tenemos los ejes en X, los ejes en Y, nada ha cambiado con respecto a SAP, ¿cierto? Porque ahora vamos a ver estructuras de concreto armado, pero todo sigue igual y tenemos también el mismo sistema de grillas, ¿cierto? Aquí me aparece lo que yo estoy dibujando, ¿ya? Entonces no va cambiando mucho, ¿cierto? Con respecto a las distancias relativas, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan. Lo que sí donde va a cambiar es en el tema de los stories, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación. Entonces hago clic ahí y voy a guardar esto, ¿ya? Hago clic en OK y ya tengo el sistema 1, ¿ya? Voy a poner OK y debería actualizarse, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos el primer sistema de grillas, ¿ya? Que, que hemos creado, ¿ya? Vamos a modificar los pisos ahora, ¿ya? De por sí el software me crea 4 niveles, ¿ya? 4 niveles que son alternativos, ¿ya? Entonces yo tengo que personalizar o eliminar, ¿cierto? En este caso, si no quiero 4 pisos, ¿ya? Voy a seleccionar la primera opción, entonces elimino, ¿cierto? El nivel, ¿ya? Entonces le digo al software que quiero 2 pisos y le voy a cambiar el nombre, piso 1, ¿ya? Piso 2, piso 2. Recuerden, story significa nivel, ¿ya? Los stories a partir de ahora son los niveles en la estructura, ¿ya? Entonces, la altura que le voy a dar va a ser de 2,80, ¿ya? 2,80 para este primer ejercicio que vamos a hacer. 2,80 y me pregunta si es un piso máster, ¿ya? Esto quiere decir que me va a regir a los otros niveles, que va a ser la misma altura. Entonces le selecciono que no, que cada nivel tiene su propia altura, ¿ya? Similar a ninguno, ya también puedo poner que quiero que sea similar a algún nivel. No, ¿ya? El Splice Story lo que se refiere es a una diferencia de piso, entonces tampoco lo quiero, ¿ya? Y aquí me pregunta cuánto va a ser la altura de diferencia de piso, ¿ya? Entonces no, esto cuando quiero niveles de diferente nivel, ¿cierto? De diferente altura, aquí se modifica eso, ¿ya? Por la losa, ¿cierto? Por cambiar todo eso. El color lo vamos a dejar en default, el rosado y amarillo, ¿ya? Entonces hago clic en OK y OK, ¿ya? Ahí debería aparecer y actualizarse lo que acabo de modificar, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Las grillas que acabamos de crear recién, ¿ya? La grilla de la A a la D, ¿ya? Tenemos 4 ejes por cada sentido, ¿ya? Vamos a ver la vista en 3D aquí igual, ¿ya? Déjenme ver, ¿ya? Ahí. Bien, entonces tenemos la vista en planta y la vista en 3D, ¿ya? En ETAPS tenemos 3 ventanas, ¿ya? Tenemos 3 ventanas. La primera ventana va a ser, ¿cierto? Para ver todo lo que yo estoy haciendo en el proyecto, ¿ya?
Cuando son proyectos grandes, el ETAPS por eso tiene mayor facilidad, ¿cierto? A la hora de organizar un proyecto que es más grande, ¿ya? Porque aquí puedo ir modificando, ¿cierto? Los materiales que tengo, las secciones de perfiles que tengo, las losas, ¿ya? Entonces ahí puedo ver walls, ¿cierto? Los muros, ¿ya? También puedo ver las restricciones, restraints, ¿ya? Y también tenemos, ¿cierto? Los pisos 1, piso 2 y lo que tiene cada nivel, ¿ya? Entonces también veo las cargas, ¿ya? De esta ventanita controlo todo, ¿ya? En el Model Explorer tengo la ventanita donde controlo todo, ¿ya? Ahí pensé que alguien había levantado la mano, ¿ya? Entonces eso sería en cuanto a las ventanas, ¿cierto? Que estamos viendo en NetApps. La vista en planta que corresponde a esta parte, ¿cierto? Y la vista en 3D, ¿ya? Eso sería en cuanto a ETAPS, ¿ya? En cuanto a introducción, perdón. El tema de las unidades se ve al igual que en SAP, ¿ya? Al igual que en SAP nosotros la vemos en Metrics System Defaults, ¿ya? Vamos a pasar ahí. Metrics System Defaults, vamos a pasar ahí mientras se abre. ¿Ya? Es una ventanita grande que se va a abrir. And show consistent units, ¿ya? Ya, entonces aquí me aparece cierto el sistema de unidades que estoy utilizando, ya, entonces lo voy a cambiar a metros, ya. A veces no se cambia, así que tienen que revisar siempre en las unidades que están trabajando, ya. Entonces tengo toneladas fuerza, ya, y Celsius, ya, esa es la unidad, ya. Ahí tenemos, ya. Ahí tenemos, ¿ya? Entonces, bien, como introducción, cierta etapas, vimos el tema de grillas, que se hace de la misma forma, ¿cierto? Se hace de la misma forma, se hace la parte de la planta y se hace los stories, ¿ya? No cambia mucho, ¿cierto? Tengo una sección de story datas, donde voy a ver todos los pisos, ¿ya? Del piso 1 al piso 24 o del piso 1 al piso 12, ¿cierto? Todos los pisos me van a aparecer aquí y el sistema de grillas que va a ser el mismo para cada nivel, o también puedo modificar cierto este sistema de grillas que sea eh, para un piso en específico, ¿ya? Eso era lo que les quería decir, que puedo modificar un sistema de grillas, ¿ya? Que por ejemplo en un piso, ¿ya? Por ejemplo aquí en el modelo, ¿ya? Puede que el nivel 1, ¿cierto? Tenga la sala en la parte de la cocina, ¿ya? Como ven aquí, en la parte del primer nivel, ¿cierto? Tengo una lavandería. eh, en vez de una lavandería, tengo una puerta, ¿cierto? Que puede ir a la terraza de aquí atrás, ¿ya? Entonces, en el primer nivel tiene que ser diferente el sistema de grilla. Entonces, aquí yo puedo personalizar el sistema de grilla para cambiarlo, ¿cierto? A otro sistema de grilla de cada nivel. Entonces, ahí tendría que seleccionar el piso 1, ¿cierto? El piso 1 que yo quiero que sea diferente, ¿ya? Es así como voy seleccionando, pero en este caso, ¿cierto? El ejercicio 0 que estamos haciendo, tengo que seleccionar todos los pisos iguales, ¿ya? Entonces todos los pisos son iguales y lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Entonces ya, ¿cómo inició la forma de diseño, ¿cierto? Tengo los perfiles, ¿ya? Que lo vamos a ver ahora. Los perfiles, ¿ya? Donde yo puedo definir, ¿cierto? Primero tengo que definir material properties, ¿ya? Tengo que definir los materiales, porque aún no los tengo definidos. Entonces, es cierto, el concreto que tengo que definir, ¿cierto? Depende de la resistencia que este tenga, ¿cierto? En este caso está en kilonewtons metro cúbico. Vamos a cambiar la unidad. Déjenme ver. Show units form. ¿Ya? Déjenme ver. Metros. Kilonewtons metro cúbico. ¿Ya?
kilonewtons, y lo vamos a poner en toneladas fuerza, ¿ya? No, kilogramos fuerza, ¿ya? El peso por área también lo vamos a dejar en kilogramos fuerza por metro cuadrado para asignar el, el peso del concreto, ¿ya? Material properties, entonces modify show material, ¿ya? Y cierto, aquí tenemos que crear un material. Lo vamos a dejar ahí. La siguiente clase vamos a verlo ya, porque tenemos que ver la resistencia del hormigón, cierto, resistencia de materiales y otros concretos de diferentes resistencias. Pero supongamos que este es un G30, ya, que tiene 30 megapascales, ya, de resistencia a la compresión, ¿cierto? En un módulo cilíndrico, ya. La resistencia del hormigón se ve en un módulo cilíndrico y donde se define, ¿cierto?, en G30. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí y ese es nuestro primer material. ¿Ya? El material de acero de refuerzo ya va a ser ese. Lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? También para este caso del ejemplo vamos a iniciar la siguiente semana con eh, definiendo estos materiales. ¿Ya? Vamos a iniciar definiendo los materiales. Bien, entonces, después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar a la sección Properties, ¿ya? Tengo que empezar a definir los perfiles, ¿ya? También se definen de la misma manera, ¿ya? De la misma manera en que yo defino, ¿cierto? Un perfil de acero, ¿ya? Entonces, selecciono, ¿cierto? El material del que va a estar hecho, un G30, ¿ya? Es igual que en SAP, es igual todo lo que hemos visto en SAP, ¿ya? También tenemos... eh, añadir el acero, ¿cierto? Que le vamos a asignar, en este caso a los perfiles, a las columnas y vigas, ¿ya? Vamos a ver si se puede añadir, ¿ya? Entonces selecciono, ¿cierto? La calidad del acero que yo voy a añadir del acero de refuerzo, ¿ya? Esto significa rebar, ¿cierto? Acero de refuerzo, ¿ya? Y el diseño típico, ¿ya? De columna, ¿ya? Entonces aquí voy seleccionando, ¿cierto? El top bars corresponde a las barras de acero, ¿ya? Entonces lo voy a seleccionar de 2 milímetros, ¿ya? Pongámosle de 2 milímetros arriba y abajo. A ver, veamos cómo queda, ¿ya? Veamos cómo queda. Ok. Y a ver, veamos si se modifica esto, ¿ya? A ver, no sé por qué no cambia, ¿ya? A ver, ahí, a ver, ahí sí cambia, ya, ahí sí. Entonces, ¿vieron? Ahí yo puedo añadir, ¿cierto? El tema de las varillas de refuerzo que van a ir dentro del concreto, ¿ya? Tengo que ir modificando, ¿cierto? El acero de refuerzo que se va asignando a cada perfil, ¿ya? Entonces, tengo que seleccionar no la segunda opción, sino la primera, ¿ya? Eh, la, la, la fórmula de refuerzo es rectangular, ¿cierto? Tiene que ser rectangular con respecto a lo que dice la norma. Y selecciono, ¿cierto? El área que va a hacer la barra de refuerzo, ¿ya? Entonces sería de 314 milímetros cuadrados, ¿cierto? Recuerden que está en milímetros, ahí están algunas medidas, ¿cierto? Con respecto a lo que viene siendo los perfiles y las barras de refuerzo, ¿ya? Entonces ahí puedo elegir varias y puedo asignar, ¿cierto? Cuánto va a ser el área que va a cubrir, ¿ya? Ahí tengo 20, entonces puedo reducir a 6, por ejemplo, ¿ya? Y el área a cubrir es menor, entonces ahí selecciono, ¿ya? Entonces son perfiles más pequeñitos, ¿ya? Entonces son de 20 milímetros, ¿ya? De 18 por ahí, a ver, ¿ya? Entonces ahí sería un perfil a ver, creemos un perfil que este va a ser de una viga, ¿ya? Una viga, le voy a llamar viga 1 de 30, no, de 50 por, a ver, vamos a ponerlo, viga de 50 por 35, ¿ya?
Entonces va a ser una altura de 50, de 500, ¿cierto? Y de 35 va a ser la anchura, ¿ya? Así va a ser. ¿Vieron? Se modifica el perfil. Entonces ahí me aparecen los nuevos perfiles. Hago clic en OK y ya tengo mi primera viga de concreto armado, ¿ya? Que también puede ser para columnas en este caso, ¿ya? Vamos a pasar a dibujar antes de que se acabe la clase, ¿ya? Creo que nos queda muy poquito, así que vamos a aprovechar el tiempo, ¿ya? Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a pasar a dibujar entonces el primer ejercicio, ¿ya? Esto lo tienen que subir, ¿cierto? Recuerden, a la plataforma, así que todos los pasos, ¿cierto? Del primer ejercicio, al igual que en SAP, se suben a la plataforma. Y el proyecto final, ¿cierto? Va a ser la memoria de cálculo del proyecto que vamos a hablar antes de irnos, ¿cierto? Antes de que acabe la clase, que es un proyecto de muros de corte, ¿ya? Con una escalera de acero, ¿ya? Esto no debería ser problema para diseñarlo porque ya, ¿cierto? Hemos visto todo lo que corresponde a escaleras, es bastante, perdón, perfiles de acero, no hay mucha diferencia, ¿ya? Y la estructura de concreto, ¿ya? Eso va a ser como el proyecto final, que vamos a verlo con más detalle la próxima semana, la próxima clase, ¿ya? Y el tema de memorias tienen 3 semanas, recuerden, 3 semanas a 4 semanas para entregar la memoria de cálculo de SAP, ¿ya? Tenemos todas las pautas, así que no debería ser problema, ¿cierto? Y si tienen dudas, me envían un correo nomás a mi correo, ¿ya? A veces da tal vez, ¿cierto? Un poco de vergüenza preguntar y lo pueden hacer por correo, ¿ya? También respondo por correo. Bien, entonces para terminar la clase vamos a hacer un poquito de ejercicio, ¿ya? Vamos a empezar a calentar, ¿cierto? Con perfiles de la viga que acabamos de crear, ¿ya? Entonces tenemos eso, ya vamos a empezar a crear. Y ya, esta no es la mejor forma la que yo estoy haciendo para crear, ¿ya? Un perfil, ¿ya? Me voy a ir a la forma de elevaciones, ¿ya? Me voy a ir a la forma de elevaciones en el eje A, ¿ya? En el eje A. Entonces le pongo aplicar y voy a ver la vista en elevación del eje A, ¿ya? Entonces yo quiero llenar ya de columnas, ¿ya? En este caso, Enter, voy a poner Enter y recuerden la filosofía de diseño, ¿cierto? De abajo hacia arriba siempre se debe diseñar, ¿ya? Entonces voy a añadir columnas, la columna de 50 por 30 de concreto armado, ¿ya? Empiezo a seleccionar, empiezo a crear, ¿ya? Si ustedes ven, se empiezan a asignar los apoyos de restricción abajo, ¿ya? Lo que simula mi fundación, ¿ya? Entonces de por sí se van creando las zapatas, ¿ya? En este caso. Vamos a seguir dibujando, ¿cierto? La columna superior. Dibujo la columna superior, ¿cierto? Hago clic en Enter para salir, recuerden, Enter para salir de abajo arriba, ¿ya? De abajo arriba y Enter, ¿ya? Nos quedaría por dibujar las vigas de izquierda a derecha, ¿ya? No se olviden, de izquierda a derecha, Pau, ¿cierto? Y ahí. Entonces tengo, ¿cierto? Estoy haciendo el método por marcos rígidos, ¿ya? Recuerden que esto es por marcos rígidos, ¿ya? Por marcos rígidos. Enter y Enter, ¿ya? Ahí está. Bien, entonces si me voy a la vista en 3D, ya me voy a la vista en 3D, ya tengo, ¿cierto? Mi primera fila de marcos estructurales, ¿ya? De perfiles de concreto. Si quiero cambiar la vista, recuerden, ¿cierto? Aquí en la misma parte, ¿cierto? De SAP 2000, ¿ya? Vamos a ver un poquito, ¿ya? General, Objects, Material Properties, ya. No, aquí se cambia de esta forma, ¿ya? Entonces lo voy a seleccionar, quiero ver la vista extruida de los elementos, ¿ya? En este caso, ahí ya me aparecen ya los elementos que he dibujado.
Déjenme ver que creo que he dibujado con los perfiles de acero. Déjenme ver. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Voy a venir a esta parte. ¿Ya? Hago clic derecho. ¿Ya? Sí, hemos dibujado con los perfiles de acero. ¿Ya? Vamos a ver ahí. Ya, sí, estaba dibujando con los perfiles de acero. Ya. Entonces voy a cambiar a la viga. Ya voy a dibujar y voy a cambiar eso. Antes de irnos, vamos a dejar dibujado esto. ¿Ya? Y la tarea va a ser asignarle cargas, al igual que hemos visto, ¿cierto? En el curso pasado. ¿Ya? La tarea va a ser asignarle cargas a esto. ¿Ya? Y ver qué diagramas resultan. ¿Ya? Eso te lo tienen que subir a la plataforma. ¿Ya? Entonces voy a crear mis vigas. Ya lo vamos a hacer más rápido ahora que ya hemos entendido un poquito, ¿cierto? El proceso de diseño. ¿Ya? Estas son vigas de concreto. Esta vez sí. ¿Ya? Esta vez sí son vigas de concreto. Por eso es importante, ¿cierto? Ver el tema del diseño que esté correcto. ¿Ya? Enter. ¿Ya? Enter y enter. ¿Ya? Nos queda poquito tiempo, así que lo vamos a hacer volando. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tenemos el marco rígido a 5 metros. ¿Ya? Y ahí, como ven en la pantalla derecha, ¿cierto? Se va simulando todo lo que voy creando en cuanto a perfiles de hormigón armado. ¿Ya? Selecciono, enter y enter. ¿Ya? Enter. Bien, entonces tengo, ¿cierto? Esta parte de el marco rígido, ¿ya? Nos queda como 2 minutos ya, así que vamos a finalizar, ya vamos a cortar. Ya, esta va a ser la parte de la tarea. Hay que añadir, ya voy a abrir mi pizarrita súper rápido antes de que se nos corte la clase. Ya, vamos a añadir la pizarrita rápido. Ya, ya. La tarea entonces va a consistir en asignar cargas distribuidas ya de carga muerta de 50 kilogramos fuerza por metro. ¿Ya? Así. Aquí igual va a ser en el piso superior, ¿cierto? Va a ser de 50, 50 y 50 igual. ¿Ya? Va a ser de 50. Pongan cargas puntuales también en esta dirección, ya de 5 toneladas fuerza, en este caso para simular, ¿cierto? Lo que va a ser un sismo estático en el nivel 1, ¿ya? En el nivel 1 corresponde, 5 toneladas fuerza, en esta parte, ¿ya? En estos nudos, ¿ya? Entonces, esa sería la primera tarea que vamos a... y obtengan los diagramas, ¿ya? De momento, corte y axial, ¿ya? Esa va a ser la tarea inicial, ¿ya? Se entrega en la plataforma, así que hasta aquí quedaríamos porque ya se va a cortar la llamada en cualquier momento, ¿ya? La siguiente clase vamos a seguir viendo el tema del proyecto, ¿ya? Vamos a ver este tema del proyecto más a fondo. Tengo todos los planos, así que se los voy a enviar para que los empiecen a ojear, ¿ya? Vamos a empezar a ojear el tema del proyecto final de etapas, ¿ya? Son muros de corte, es un proyecto bien entretenido, así que va a estar muy interesante, ¿ya? No se despeguen, nos vemos la siguiente clase, estimados, y que tengan feliz noche, ¿ya? La clase se va a subir mañana, así que si la quieren repasar igual, ahí la van a tener para mañana, ¿ya? Dudas, consultas con SAP a ese correo, ¿ya? Dudas, consultas a SAP con ese correo. Entonces así finalizamos. Nos vemos la siguiente clase, estimados. Feliz noche. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.